Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 11. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Vamos a dejar el apacentad y digamos apacienten para quitar lo hispano, ¿no? Porque pues estamos con un castellano tan rico. Dice 5 del 1 al 11, apacienten la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Pues hoy tenemos un párrafo sobre el servicio. No sé cuántos tenemos ya la convicción de servir a Dios, que es una necesidad, que es un gran privilegio, pero tiene algunas demandas. El servicio al Señor no es como nosotros creemos que podemos hacer. Y vemos aquí entonces que Dios estableció principios para que le sirvamos. No es algo automático o al gusto de cada quien, o como cuando decimos que tenemos tiempo o tenemos oportunidad. Es un servicio constante. Él es el Señor, Él es el dueño y demanda un servicio de nosotros que debe de ser cuidadoso, debe de ser comprometido y debe de ser con muy buen testimonio. Dice aquí algo acerca de una ilustración como el pastoreo genuino. Usted sabe que en la Biblia aparecen 11 ministerios. Hay 11 ministerios, 5 capacitadores y 6 de ayuda o de apoyo que tienen pues una experiencia hasta el día de hoy. Aunque tenemos una distancia de 2000 años con los escritos del Nuevo Testamento, el servicio sigue siendo el mismo. Y tenemos aquí entonces algunas cosas que tenemos que hablar, como apacentar. Apacentar es lo que los pastores hacían con las ovejas, con mucho cuidado, con la atención, con la responsabilidad de pues, ser como un trabajo muy específico y muy detallado. Pero también aparece el término anciano, y el término anciano viene del griego presbítero. No sé cuántos han oído que en las iglesias llaman al presbítero, a un pastor, a un líder, y es una palabra bonita, pero originalmente presbítero en griego quiere decir anciano. Eso es lo que habla como una autoridad. Y en el tiempo de Jesús y anterior a Jesús, los ancianos eran personas comprometidas, con experiencia, con edad, ya con una carrera en las cosas de la cultura judía. Por ejemplo, había ancianos fuera de la ciudad. ¿Se acuerda que cuando Job estaba ahí con su grande aflicción, algunos ancianos vinieron a verlo? O sea, eran personas que podían aconsejar. Y en varios textos del Antiguo Testamento dice que los ancianos estaban a la puerta. Incluso en Ruth, el caso de Ruth y Boaz, también Boaz le dice a los ancianos en la puerta lo que les tiene que comunicar de que se quiere casar con Ruth. Entonces eran personas con autoridad y personas que tenían una experiencia. Pero también tenemos entonces aquí al menos 3 responsabilidades de las que nos habla Pedro para quienes queremos servir al Señor. Y la primera responsabilidad es exactamente para los ancianos. Dice versículos 1 al 4,
ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces habla de las dos maneras, la manera literal y la manera metafórica. Metafóricamente eran los ancianos como los pastores o la gente que estaba puesta como autoridad, pero literalmente las personas de edad, los ancianos que ya rebasamos los 60 años, bueno, pues evidentemente estamos en esa etapa de la vida de servicio. Y dice Pablo, yo soy anciano con ustedes. Entonces es un gran pastor, un gran obrero, está en Roma, escribe sus 2 cartas en Roma, encarcelado, poquitos meses antes de que lo mataran, él escribe las 2 cartas y dice, bueno, yo les quiero decir algo muy importante, soy anciano con ustedes, pero también soy testigo de los padecimientos de Cristo. Esto habla, hermanos, de un ministerio corporativo. Dios no usa llaneros solitarios. Repetimos la frase, Dios no usa llaneros solitarios. Porque ya ni sale la tele, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene? Pero hay muchas personas que muy solos quieren hacer las cosas, muy a su manera, en su tiempo, como ellos demandan, como ellos quieren, y eso no funciona. En el cuerpo de Cristo siempre tenemos un grupo de personas que podemos servir. Incluso en las 2 cartas de Pedro se ve que menciona a varios siervos de Dios como parte del ministerio. Entonces es muy importante que nosotros también digamos, como Pedro, yo soy parte de un ministerio, no soy único, no soy el mejor, no soy exclusivo, tengo que servir junto con otros tipos de personas también. Y luego dice, y somos testigos de los padecimientos de Cristo. Los padecimientos de Cristo es la muerte en la cruz. Es exactamente la vida de Jesús derramada por nosotros. Y dice Pedro, yo soy testigo de los padecimientos. Yo lo vi padecer, lo vi morir y también lo vemos resucitar, ¿no? Y dice, pero así como participo de los padecimientos de Cristo, también de la gloria que será revelada. ¿Sabe que ese es el equilibrio de Dios? A veces hay padecimientos y a veces hay cosas muy gloriosas en nuestra vida, o en lo que Dios tiene planeado para nosotros, ¿no? Y luego viene aquí un imperativo, versículo 5:2, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto es pastorel. Imagínense este pastor de más de 100,000 personas, se supone que así llegó de ser tan grande la iglesia en Jerusalén, y aunque eran 12 apóstoles, era mucho el trabajo, la autoridad, lo que tenía que hacerse, y entonces tenían una experiencia en el servicio. Y dice Pedro, yo les ruego que ustedes también pastoreen, no nada más una persona o el que escribe o los que escriben del Nuevo Testamento, todos podemos ser parte de un ministerio, y si estamos en el pastoreo, bueno, nos tocará entonces cuidar a las personas, nos tocará alimentar y cuidar lo que literalmente hacían los pastores, de alimentar y cuidar desde que nacían las ovejas hasta que morían, era el trabajo de por vida. Luego tiene algunas características aquí, dice la grey de Dios que está entre ustedes. O sea, en la iglesia somos una comunión. No es una persona sola la que decide o la que quiere, sino que es lo que la comunión dicta. Y dice, apacienten a esa grey, a ese rebaño pequeño, eso es grey, un rebaño pequeño, el rebaño pequeño que está entre ustedes, pero no con algunas características, no como teniendo señorío sobre ellas. O sea, no se enseñoreen de las personas, porque sirven al Señor, aman al Señor, están en las cosas de Dios, pero hay quienes tienen la tendencia como de ser señores, como de ser así muy autoritarios, y eso tiene que corregirse. Dice aquí Pedro, no tienen señorío sobre ellos. Y ahí la palabra señorío es aplicada solamente a Cristo. ¿Quién es el Señor? Cristo. Los que estamos aquí somos siervos o consiervos, pero el Señor, el dueño del rebaño, es Jesús. El que dio su vida por el rebaño es el Señor, y entonces Él es el único que tiene esa autoridad. Pero dice, ustedes no hagan esto, sino que tengan un carácter diferente. Y luego dice, cuidando de ella no por fuerza, sino con ánimo pronto. O sea, háganlo con amor. El pastoreo en la iglesia, el cuidado en la iglesia tiene que ser siempre con amor. Porque hay muchos esquemas eclesiásticos, ¿no? Hay que decir en qué estamos de acuerdo o en qué no estamos de acuerdo. Pero dice aquí, háganlo con un amor para que la gente se sienta bendecida, amada, porque ustedes tienen un ánimo pronto. Ahora, esto es como un compromiso del servicio. No es cuando queremos o como podemos, sino permanentemente ustedes voluntariamente, con ánimo pronto, llegan a servir a la gente en las cosas de Dios. Entonces sí, es así como unas demandas muy altas, el Señor las pone, pero Él nos ayuda para que se puedan cumplir. Ahora, ¿qué tal el manejo de los recursos económicos? Dice ahí, no por ganancia deshonesta. O sea, habrá personas que buscan ganancia
de los demás, que buscan cómo beneficiarse de una manera indebida, y eso es lo que hay que evitar. Dice aquí, no sean así como enseñorearse de ellos, pero tampoco busquen ganancias deshonestas. A lo mejor los ministerios de tiempo completo, pues hay diezmos, ofrendas, primicias que se entregan para administrar todo lo que es la iglesia. Pero tiene que haber una contabilidad, tiene que haber una delegación de este tipo de ministerios para que nadie pueda tener como la posibilidad de no ser honesto en las cosas económicas. Luego dice, con ánimo pronto, o sea, con la disposición siempre de servir. Porque esto es muy importante, que se tenga una disposición para servir a la gente. Luego dice el versículo 3, la actitud, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí tenemos dos requisitos: no enseñorearse de las personas, o sea, no manejarlos como propiedad, porque la iglesia es de Cristo. Y dice, entonces, no tienen señorío, están a su cuidado. ¿Qué tal si cambiamos el señorío por el cuidado? Porque el señorío es así como mandar, ¿no? Como el demandar o como exigir, pero el cuidado es exigencia. Es estar viendo lo que la gente necesita, cómo podemos ayudar, qué necesidades tienen, y entonces en esas necesidades podemos servir al Señor. Y luego dice, no como siendo un señor, pero siendo ejemplo de la grey. O sea que la conducta que debemos tener los que estamos en el ministerio tiene que ser ejemplar. Si no tengo una conducta ejemplar, tengo un problema, porque estoy como demandando algo que yo no cumplo. Y dice aquí, ustedes tienen que ser el ejemplo de la grey. En todas las cosas tienen que ser un buen ejemplo para la grey. Y luego habla de una recompensa, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Esto es todo un texto importantísimo, porque la palabra pastor es poimen, así como literalmente el que cuidaba ovejas, pero aquí dice, cuando aparezca el príncipe, la palabra es archipoimen. Entonces, ¿quién es el archi? El grande. Eso quiere decir. Cuando aparezca el gran pastor o el más grande, algunas veces se puede traducir príncipe y pastor, el único que es príncipe y pastor, porque en los ministerios podemos tener pastores, misioneros, apóstoles, evangelistas, pero nadie puede ser el archi. El gran pastor es el Señor y va a aparecer. Ahora, esto habla entonces de un compromiso, porque tenemos una mayordomía. No hacemos como queremos o cuando queremos, administramos para Dios, porque el príncipe va a aparecer. Ya son 2000 años, ¿no? Y esperamos que llegue muy pronto y queremos, entregar buenas cuentas. Y dice, cuando Él aparezca, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahorita que estamos con el mundial y algunos vienen hasta uniformados y todo esto, está interesante, muy interesante. Pero la cuestión es que para ganar se requiere una gran calidad, ¿verdad que sí? Se requiere trabajo, disciplina, un trabajo de muchos años para llegar a un momento de gloria. Pero entonces esta corona que van a recibir simbólicamente, sabemos lo que cuesta y cómo la manejan, pero es valiosísima, ¿no? Y dice aquí, ustedes van a recibir la corona incorruptible. Porque aunque es valiosísima, el oro o el platino o lo que lo hagan se llega a deteriorar. Y dice, en ese tiempo Pablo hablaba, y Pedro también, les daban una corona de laurel. Literalmente de los olivos se cortaban las hojitas y hacían como una corona. ¿Cuánto dura esa corona? Pues muy poquito, unos días, ¿no? Dice, y entonces esa corona que la gente se esforzaba tanto por obtenerla es corruptible, pero ustedes van a recibir una corona incorruptible. O sea, no se corrompe. Y eso es muy importante, ¿no? Que veamos, esa corona es un premio dado por el Señor. Otra cosa importante en el contexto, no dice que es una corona como de rey. El único que tiene corona de rey es el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo. Y aquí habla de una corona como de premio, nada más, que se reconoce, pero es muy inferior. Somos infinitamente inferiores que Dios. Pero la corona se va a dar y es incorruptible y es una grande bendición. Y luego dice entonces que tenemos que hablar entonces aquí de los ancianos. Las personas que tenemos una edad tenemos siempre que tener la actitud de servicio. Claro que ya no hay la salud, la fortaleza o las condiciones de la juventud, pero como estemos en etapa de la vejez, hay que servir al Señor. Y a lo mejor decimos, Señor, hoy te sirvo como estoy, como puedo, pero quiero servirte. No hay posibilidad de que dejemos de servir. Tampoco de que ya no estemos en las cosas de Dios, ¿no? No sé si usted conoce gente que tiene testimonios del pasado.
Yo era joven y era bien activo. ¿Y por qué no sigue haciendo algo? ¿Y por qué ahorita no, verdad? O nosotros éramos bien importantes. Pues pueden seguir. ¿Qué le impide? Entonces, hermano, que no tengamos como esa mentalidad de que ya cumplimos, ya hicimos, ya fuimos, ya estuvimos. No, ahora estamos en una etapa de vida y tenemos que cumplir con el ministerio. Pero el ministerio tiene responsabilidades. Como dice aquí, bueno, entonces tienen ustedes algunas cosas, alimenten, cuiden, no por ganancias deshonestas y tengan un buen carácter. Son 4 requisitos nada más 4. ¿Qué tal alimentar? O sea, esto es como enseñar desde las bases. Primera de Juan dice los muy pequeñitos, dice los paidías, o sea, los bebés que requieren alimentación continua, cuidado, higiene. Así tenemos que empezar desde el cuidado cuando alguien nace en Cristo. Porque a veces esperamos que lleguen como producto terminado y no. La gente nueva en Cristo no sabe nada, tiene que aprender, tiene que ver y tiene que ser instruida en todas las cosas. Dice que los jóvenes son fuertes, ¿no? También Primera de Juan, o sea, los jóvenes que tienen fortaleza, qué bueno que la tengan y en esa fortaleza pueden servir y podemos también ayudarlos para que sirvan. Y también los muy viejos, dice, los mayores han conocido al Señor. Primera de Juan. Entonces habla de todas las edades, tanto literales como espirituales. Y ahí tenemos entonces que las personas con más desarrollo servimos o tenemos otras necesidades, pero tenemos que hacer las cosas bien. Por favor, nunca busque ganancias deshonestas. La Biblia habla muy claramente de cómo la iglesia se sostiene y los propósitos de lo que nosotros damos. Recordamos siempre, ¿no?, que hay la primera vez que aparece es ofrendas. Dice en Génesis 4 que Abel ofreció mejor ofrenda. Y hay más de 60 textos, Antiguo y Nuevo Testamento, sobre las ofrendas. Dice, entonces es algo que se entrega como para agradar al Señor. Mi deseo es agradar al Señor. La segunda cuestión de compromiso son los diezmos. Aparece allí en Génesis 11 o 12 más o menos y dice que los diezmos es la 10ª parte de lo que gano. O sea, no es simbólico como yo quiera, es exactamente lo que debo de dar, el 10% de lo que gano. Y luego las primicias aparecen un poquito más adelante, que es el primer fruto. Cuando alguien trabaja o en el campo, ¿no?, eran de mucha agricultura los judíos, decía, bueno, entonces en ese momento puedes entregarle al Señor diezmos, ofrendas y primicias. Eso es lo que se da en la palabra del Señor. Y si aparece diezmos en el Nuevo Testamento por lo menos 5 veces. Porque quien dice, no, eso es del Antiguo Testamento. Qué ignorancia, ¿no? Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Pero dice que se haga siempre como con una honestidad. Cómo la iglesia se organiza es muy particular, pero siempre tenemos que tener cuentas, no una persona, varias personas, varias fuentes de ingresos y poderlos manejar con el propósito que se tiene que dar. Y una cosa muy importante, el buen carácter. No es un restaurante, es lo que nosotros tenemos que comportarnos. ¿Cuántos somos así, medio de mal carácter? No voltee a ver a nadie, hermano, por favor. Vea para acá, vea para acá. Hay personas que tienen un carácter un poquito feo. Mi esposa y yo tenemos un pastor maestro en la Ciudad de México, Alejandro Pérez Villanueva. Él habla del carácter de las personas. Dice, hay quienes son mandonas. ¿Será cierto o será falso? ¿Cómo es un mandón? Autoritario. Manda hasta cuando no le toca. Regaña, exhorta, hace cara de fuchi, no le gusta nada. Hermano, nunca haga eso. En la obra de Dios requerimos amor. ¿Cuándo las cosas se hacen perfectas? Nunca. Nunca. Siempre hay algo que alguien aporta, opinamos, hacemos diferentes las cosas, pero tenemos que siempre mostrar un buen carácter. Y dice aquí, no como teniendo señorío, o sea, tú no eres el dueño es el Señor. Y como muchas veces las cosas no suceden como queremos, de todos modos colaboramos. De todos modos, con buena cara, evitamos los problemas, porque hay personas que son conflictivas, están enojadísimas por lo que pasó hace 36 años. ¿Se acuerda de la nana aquella que le decía, me rompieron mi maceta hace 36 años? Hermano, así hay personas quejándose, enojadas, nada más acumulando resentimiento. Por favor, si hay alguna diferencia, que se resuelva. Podemos platicar, si es importante se platica, y si no, nada más oramos, que Dios nos dirija por las cosas, pero es una buena conducta hacia los demás. Y dice también que las instrucciones son de que seamos ejemplo para los creyentes y que tengamos una actitud de servicio. ¿Para qué estás? Para servir, para servirles. No sé si se fijan que hay instituciones que tienen siempre la idea del servicio. Ponen ahí en la espalda, ¿no? Aquí estoy para ayudarte.
cuenta conmigo, ¿qué necesitas? Yo creo que esa actitud de las empresas está bien, pero en la iglesia tendría que ser muy superior la actitud. ¿Para qué estamos aquí? Para servir, para que la gente sea bendecida, para que Dios sea glorificado. Hay una segunda responsabilidad que es hacia los jóvenes. Dice 5 al 11, 1 de Pedro 5, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí cita Proverbios 3:34. Entonces, esto de que los ancianos, y por la edad y por la experiencia y con el trabajo que tiene que hacerse, que es importantísimo, dice que también hay trabajo de jóvenes. La palabra igualmente. O sea, así como se le pide a los ancianos, también se le pide a los jóvenes. ¿Se acuerda la gente joven? Entonces, los jóvenes sumisos unos a otros. ¿A cuántos nos gusta la sumisión? Hermano, solamente si estamos muy en Cristo, somos sumisos. Pero muchas veces somos soberbios. Hay gente muy altanera, gente muy soberbia, tremendamente sobrevaluada, y entonces tenemos que bajarle a ese nivel de soberbia y estar sumisos unos con otros. Fíjese que la palabra sumisos es sometido. Eso quiere decir sumisos, o sea, no es fácil la palabra, pero es importantísima. ¿Para qué estoy aquí? Pues para estar sometido siempre. Tengo que estar sometido a las cosas que Dios quiere, a las cosas que el Señor quiere hacer, porque esto es muy importante. Dice sujetos a los ancianos. Posiblemente sí habla de la relación familiar, donde los ancianos o los abuelos son de autoridad sobre los hijos y sobre los nietos. Eso es muy literal. Pero también en la iglesia tenemos gente con experiencia, ¿se da cuenta? Porque hay quienes no respetan a los ancianos, hermano. Estamos como muy devaluados los ancianos en nuestra cultura. Hace muchísimos años nos platicaba nuestra hermana Esperanza Díaz, que algunos la recordamos todavía, que fue a Corea. Fue como parte de su trabajo, que fue pues una empresaria, y dice que allá en Corea hay un respeto exagerado a los líderes, mucho más grande que el que nosotros ni siquiera llegamos a tener. Y decía entonces que había personas con dos doctorados que estaban al servicio de alguien que no tenía ni siquiera la educación básica. Y decía, pero le levantaba el portafolio, lo veía, que necesitaba. ¿Está bien eso, hermano? Es importantísimo. Porque es una persona que tiene una función en una empresa. Y aquí en nuestra cultura a las personas ancianas ya no les queremos respetar. Queremos que ya no pueden, que no piensan, que no necesitan. Y eso es una cuestión que tenemos que quitar. Los jóvenes sujétense a sus ancianos. Y luego dice, y todos sumisos unos a otros. La palabra sujeción habla también de ese orden. Y la palabra sumiso, además del carácter. O sea, hasta tengo un carácter de sumisión. ¿Qué se necesita corregir? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, yo estoy sumiso para que estas cosas funcionen. Y luego dice, y revístanse de toda humildad. Sumisión, sujeción y también la humildad. La humildad es importantísima en el reino de Dios. En el mundo no es importante. La humildad parece debilidad o parece algo que no se necesita, pero aquí dice, ustedes tienen que revestirse de humildad. Y revestirse es como ponerse doble ropa. Eso es literal. No nada más vístete, sino revístete. ¿Qué tal cuando hace frío, no? Que traemos 6 cobijas. Los que el frío nos afecta hasta la muerte, tenemos que taparlos, ¿no? Los que ni les afecta, qué cosa, que les vaya bien, ¿no? Pero entonces dice aquí, bueno, los que necesitan, revístanse. ¿Y quiénes necesitamos revestirnos de humildad? Pues todos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una cosa importante con el soberbio desafía a Dios. Porque se siente tan importante o más que Dios y es incluso dueño de tantas cosas y se siente como con derechos de muchas cosas y eso impide la gloria de Dios, impide que se manifieste, impide que Dios sea el Señor, porque realmente Dios es el Señor, pero cuando lo entendemos y decimos, Señor, lo que tú dispongas, cuando tú dispongas, como tú quieras, estoy para servirte, pero cuando yo soy el Señor, parece que Dios tiene que esperarse. Dios tiene que esperarse a que yo quiera, a que me parezca, a que tenga la iniciativa y no está correcto eso. Dice ahí entonces el sometimiento tiene que estar allí porque Dios resiste a los humildes. Y luego viene la palabra humíllense, 5:6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe que ante Dios hay que humillarnos? Hay que humillarnos delante del Señor. Posiblemente entre personas es muy complicado, porque humillarse es como una declaración de derrota o de debilidad o necesidad, pero eso es entre hombres. Sin embargo, aún entre hombres
Cuando alguien es humilde, hay que abrazarlo y recibirlo. Porque hay quienes viene alguien humilde y se pone más soberbio, y se pone a regañar, y se pone a complicar, y se pone ahí a despotricar muchas cosas que ni debería. Dice aquí, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa, siempre. Y nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. Cada día humíllese delante del Señor. Porque no es como decíamos a mi gusto o cuando yo quiero, es como Dios quiere. Y ese humillarme es como estar totalmente sometido a una perfecta autoridad. Dios es la autoridad perfecta en el universo. Y si me humillo ante Él, estoy haciendo lo que es correcto. Porque realmente Él es vivo y Él hizo todas las cosas y Él tiene grandes demandas. Y dice también, humíllense para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, a veces pasa aquí en la tierra. Cuando Él nos levanta, nos bendice de alguna manera, pero también en el reino milenial va a bendecir y levantar a todos los que se humillaron delante de Él. Toda su iglesia que fue humilde, ahora es exaltada. Y sin embargo, el mundo es al revés. El mundo que es muy soberbio va a ser humillado, porque no está a cuentas con Dios, no entendió el mensaje, no quiso estar en las cosas de Dios. Y luego viene aquí la palabra ansiedad, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, hermano, ¿viene la ansiedad? Claro que sí. A veces tenemos preocupaciones, situaciones muy complicadas, hay situaciones que a cada quien nos pueden parecer pues muy importantes, son muy importantes, y viene entonces una preocupación hacia el futuro. Se dice que hay dos cuestiones aquí, ¿no? La ansiedad y la depresión. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Porque cuando decimos estoy deprimido, algo fallé, algo hice mal y estoy muy contristado por esto. Pero a veces la ansiedad es hacia el futuro, no ha pasado y ya estoy preocupado. No ha pasado, pero puede pasar. ¿Y qué tal si sucede? Bueno, no sé si suceda, pero es el texto muy concreto. Echen toda su ansiedad sobre él. Otra vez, un presente continuo, ¿no? ¿Cuándo voy a echar mi ansiedad? Siempre, la que sea. A lo mejor tuve mucha, tuve poca, es diferente las cuestiones que nos causan ansiedad, pero tengo que aprender que como creyente echo toda mi ansiedad sobre él. La preocupación por lo que pueda pasar en el futuro, las cuestiones que no han pasado pero que me llegan a afectar, bueno, yo las pongo en sus manos. Y luego tiene aquí una declaración, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Por qué he hecho mi ansiedad en el Señor? Porque Él tiene cuidado de mí. O sea, ¿Él cuida o no cuida? Claro que cuida. Él no es viejito, ni se cansa, ni se duerme, ni cambia. Él es eterno y tiene un cuidado constante. Aunque a veces estemos conscientes o no del cuidado, ahí está el cuidado de Dios. Como decíamos, ¿no? Es Dios bueno y tiene todo el poder y nos cuida siempre, y por lo cual podemos confiar en Él. Y luego habla 5:8 de sobriedad. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, sobriedad es con carácter controlado, quitando todo aquello que afecta. Recordamos que lo contrario de sobrio es ebrio. Entonces habla de muchas cosas ahí, ¿no? Mantengan el carácter firme, no se echen para atrás, sigan adelante, estén sobrios y velen. Ahora, velen habla de una actitud no nada más en la noche, sino constantemente. ¿Por qué les piensan que velar nada más es en las noches? Cuando no dormimos o hay alguna situación que en la noche no podemos ni descansar, decimos estuve velando, sí, es parte de, pero la palabra velar puede ser de día. Puedo velar en la madrugada, de día, de tarde, a la hora que sea, es como estar despierto. Entonces, esa sobriedad, el control de todos los deseos y cosas que son desordenados y velar. Tengo que velar delante del Señor. Y luego viene una razón del diablo. Aquí sí aparece el diablo, porque le han atribuido tantas cosas que son o no son, tenemos que estudiar muy bien, ¿no? Pero dice aquí, su adversario, recuerda que la palabra Satanás es adversario. Su adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, es cierto que el diablo está alrededor. A lo mejor no nada más el Satanás, sino todos los demonios que hay. Hay muchos demonios que pueden estar alrededor tratando de devorarnos, tratando de infligir miedo o de hacer un fuerte daño, ¿no? Pero el daño nos lo puede hacer cuando lo permitimos nosotros. Porque así como a Job, que le hizo pues el atrevimiento de decirle, ¿me dejas tocar su cuerpo? Y dijo, sí, nada más su cuerpo, pero no toques su alma. Después tocaste sus hijos y sus bienes, pero ya no toques más allá. O sea, hay un límite para el diablo.
Igual Job nos enseña mucho que hubo un límite en sus reacciones, porque era una desesperación, era un sufrimiento muy fuerte, y el enemigo estaba ahí trabajando, pero no le pudo devorar. Recordamos que este depredador, los leones rugen porque van a devorar, y son de veras depredadores muy fuertes que todos conocemos. Entonces aquí el diablo es como un león, como si nos quisiera devorar, pero no puede. Mientras nosotros estemos en Cristo, no puede. Solamente si le damos lugar con nuestro pecado, con descuidos, con situaciones que no deben pasar, le estamos dando lugar y nos puede devorar, y nos va a devorar. Pero dice aquí, tengan cuidado con esto porque hay una advertencia de parte del Señor. Y luego habla de una estrategia en cuanto al diablo. Otra vez el diablo sí aparece, 5:9, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Entonces, hermano, la estrategia contra Satanás es resistirle. No se va a ir, permanentemente nos quiere destruir, tiene la intención de llevarnos a la muerte eterna. O sea, es algo muy grave la labor que el diablo quiere hacer aquí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Resistir. O sea, manténganse firmes sabiendo que Dios está con ustedes. No ir a la tentación, no ceder ante las cosas, sino resistir. Vienen tentaciones, propuestas, en muchas situaciones la Biblia usa la palabra contrataciones. Satanás en Apocalipsis dice, hace contrataciones. Así como ganancia económica o alguna cosa muy valiosa a la gente. Dice, bueno, resistan al diablo porque tienen que estar firmes en la fe. No resisto en mi fortaleza, sino firme en la fe, en lo que yo he creído, en el Señor, en su palabra, en la obra de Dios en mi vida, en eso estoy firme. Y aunque vengan los ataques o las tentaciones fuertes, yo tengo que estar firme en la fe. Y luego vienen también los padecimientos. ¿Cuántos hoy tenemos padecimientos? Posiblemente todos. Pero los padecimientos son parte de la vida. A veces no es ni Satanás, ni pruebas que decimos, son cosas que a todos nos llegan a pasar. E igual decimos creyentes y no creyentes, ¿no? Porque hay esa idea falsa del evangelio de la prosperidad, de que vas a ser rico, vas a prosperar, el campeón que hay en ti, decreta y declara y confiesa. No. Tengo firmeza en el Señor, tengo un compromiso con su palabra, y si resisto al diablo, tengo una batalla que estar haciendo allí. Pero dice entonces que los padecimientos se cumplen en todos. Entonces ese padecimiento que usted tiene, esa aflicción que tiene, no es única. Hay otras personas que la tienen. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer equipo. Podemos orar por los que tenemos los padecimientos. ¿Qué tal si las mamás preocupadas por los hijos inconversos se unen en oración? O los hombres por su trabajo, los jóvenes en las escuelas. Es una cosa compartida, porque sí hay mucha aflicción. En el mundo hay una enemistad contra la iglesia y se quiere destruir a la iglesia misma, pero tenemos padecimientos que se cumplen en todos. ¿Qué tal las enfermedades, no? Desde muy pequeñitos, jóvenes, adultos, ancianos, llegan las enfermedades, problemas económicos, problemas familiares de todo tipo. Esos padecimientos, dice aquí Pedro, están cumpliéndose en todos los hermanos de ustedes. O sea, en toda la iglesia hay padecimiento. Mentira que porque eres cristiano vas a prosperar y que vas a estar bien. No. No busco los padecimientos, pero cuando lleguen, yo tengo que estar firme enfrentándolos, sabiendo que Dios está conmigo. ¿Y qué tal cuando veo que a mi hermano o mi hermana le pasa lo mismo? Tengo que orar. Ahí hay como una identidad, ¿no? Hay un compromiso de comunión. Cuando yo padecí algo y mi hermano o mi hermana lo padece, yo tengo que estar unido con él. Y aunque no lo haya padecido, cualquier padecimiento, los motivos de oración, ¿no? Hay nuestras hermanas en la oración que comparten todas las necesidades. Es un motivo muy bonito. No nada más oro por mí o por mis hijos o mi casa o mis nietos, no, todas las necesidades que hay, yo puedo orar y puedo ponerlos delante del Señor, porque estos padecimientos se cumplen en todos mis hermanos en todo el mundo. No tenemos una persecución tan abierta como en el sureste de África ahorita, o en China, pero ha habido persecución. Ha habido aflicción, ha habido situaciones muy complicadas. Entonces, cuando hay persecución y aflicción, tendríamos que estar ahí con unidad para compartir en ese momento fuerte la situación con la gente que está allí. Ahora, ¿cómo es nuestra conducta de sujeción mutua? ¿En la casa el hombre se sujeta o la mujer se sujeta? Los dos. Gracias. Ustedes sí son creyentes, hermano. Los demás no sé por qué no dijeron nada, pero bueno. Nos sujetamos los dos. El macho sigue creyendo que la mujer es su ayuda idónea. ¿Estás aquí para ayudarme, mija?
Ayúdame, te doy el privilegio de que me ayudes. Yo te doy permiso, te suelto el dinero y no te suelto dinero. Ese es macho, con muchas ganas. Pero igual hay matriarcados, ¿no? Hay mujeres que ellas dominan la casa y eso tiene que quitarse. De hecho, es como una coincidencia de voluntades. Nos ponemos de acuerdo aportando ideas los dos. ¿Quién tiene mejores ideas, los hombres o las mujeres? Sí, las mujeres. Ahí tuvieron un acierto más. Pero bueno, las ideas se pueden compartir. No siempre es como yo quiero o como mi mamá me enseñó. Es que mi mamá sí guisaba de bonito y tú guisas bien feote. Pues hermano, no haga eso. Tiene usted mamitis, lo cual es muy peligroso. Ahora, el diseño de Dios, con toda humildad ante el Señor, le digo, Señor, me humillo delante de ti. Quiero ser humilde con mis hermanos, con la gente a la que le he fallado, con la soberbia que tuve, con las cosas que no he estado bien. Pero en lo que quiero humillarme es ante ti hoy, porque necesito estar delante de ti. Y una cosa muy importante, darle a Dios gracias por su cuidado. El cuidado es permanente. ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano? Que a veces pensamos que nada más en grandes crisis, no siempre está el cuidado de Dios. Y más en tiempos tan violentos como los que vivimos, en cuestiones tan complicadas, ahí está el cuidado de Dios. Dios es como un padre totalmente sano que cuida a sus hijos. Dice el afecto natural, ¿no? Que debe haber entre hombres y mujeres y padres e hijos. Bueno, ese afecto natural viene de Dios y nos cuida y nos bendice, pero también hay que aprender nosotros. Tenemos que cuidarnos y tener ese aprendizaje en las cosas de Dios. Y una cosa muy importante, hay disciplina. Dice, hay una disciplina buscando al Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. No lo tenemos nosotros, lo tiene el Señor. Nosotros tenemos responsabilidades, trabajos que administrar y que trabajar mucho, pero Dios tiene el control. Él decide qué pasa o qué no pasa. Y una cosa muy importante, la oración constante. La oración siempre va a ser necesaria. Yo creo que nunca diremos, ya me cansé de orar o ya tengo suficiente, es mucho, muy necesaria. Y dice ahí que la oración constante unos por otros va a ser importante. Y el enemigo que tenemos es violento, es destructivo, pero no puede tomar decisiones por nosotros. Y una cosa muy importante, oponernos con fuerza a las cosas del diablo. Porque a veces como que estamos cediendo, ¿no? Ya estamos cediendo muchas cosas y no hay que ceder. Tenemos que estar firmes en la fe. La tercera responsabilidad de los creyentes, ya no para ancianos o para jóvenes, para todos, es permanecer. Dice ahí 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces es casi el final de este párrafo. Después de que los ancianos entendemos responsabilidad y compromiso, que los jóvenes entienden también fuerza y sujeción, dice entonces, todos ustedes recuerden que Dios es de toda gracia. Esta frase es muy contundente, porque la gracia sigue siendo un tema de mucha controversia en muchas iglesias, pero Dios lo es de toda gracia. La palabra chari, ¿se acuerda que es un regalo que produce gozo? Entonces dice ahí, el Dios de toda gracia, ese Dios al que ustedes claman, el Dios al que ustedes adoran, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ya estamos llamados a su gloria eterna. No sé cuántos quieren hoy invitación a los partidos del fútbol, ¿no? ¿Cuánto cuesta Gallola, hermano? Hoy dijo un pastor, 150,000. Imagínense nada más, ¿no? Se sienten como muy importantes para observar. Pero aquí nosotros somos llamados por la sangre de Jesucristo. Somos llamados a la gloria del Señor, a su gloria eterna. Usted está invitado al lugar más importante, la gloria eterna de Dios en Cristo. Y entonces, como invitado, apórtese. Claro que parece que tarda, no ha sucedido todavía, pero va a venir. La gloria del Señor va a venir. Y entonces, como Dios tiene toda gracia, ese favor maravilloso, y nos llamó, ahí está en pasado, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo. O sea, ¿van a padecer o no van a padecer? Seguramente sí. Pero después de esa explicación preposicional ahí dice, van a padecer, pero después de que padezcan viene algo más. Y algo muy importante, han padecido por un poco de tiempo. O sea, los padecimientos llegan, pero no son tan prolongados como la bendición, la gracia, la fortaleza que el Señor ha dado. De veras nos ha dado bendiciones tan increíbles por tanto tiempo. Y a veces por un poquito de sufrimiento ya estamos quejándonos.
Entonces aquí van a sufrir un poquito de tiempo, pero luego viene 4 bendiciones que tenemos. Que los perfeccione. Y aquí sí le podemos pedir, Señor, perfeccióname. Soy tan imperfectote que ayúdame. Quiero que tú me perfecciones. Perfeccionar es poner en la máxima expresión de lo que algo tuvo un diseño. Y dice aquí que el Señor les perfeccione. Es un deseo. Pero igual podemos nosotros orar para que cada una de estas áreas se cumplan. Y luego dice que les afirmen. La firmeza es fortaleza en las cosas de Dios. Sabe que los no firmes de veras cómo afectan en la iglesia y en las cosas de Dios. Si alguien no está firme es fluctuante. Y tenemos que, a veces no contamos con ellos o no. Pero dice aquí en la palabra del Señor, ustedes pídanle al Señor que Él los perfeccione y los afirme, para que estén fuertes en las cosas de Dios. Que los fortalezca es sentirse fuertes. A veces no nos sentimos fuertes, pero el Señor nos quiere fuertes. Y la palabra establezca es ponerlos en el lugar perfecto del diseño que Él tiene. Entonces, como Dios tiene toda gracia, podemos pedirle estas 4 bendiciones. Señor, como tú tienes toda la gracia, no la que yo creo o la que yo me parece que necesito, sino tú tienes toda esa gracia, todo ese favor maravilloso, yo te pido que tú me perfecciones, que me lleves al más alto nivel en tu propósito. Porque a veces no es nuestro propósito, es el de Dios. Entonces, bueno, si es en tu propósito, Señor, yo quiero estar en esto. Que me afirmes para ser inamovible. ¿Qué es inamovible? Que no me muevo. O sea, vienen las tempestades, como dice ahí, que hizo su casa sobre la arena. La tempestad vino y se cayó su casa. Pero el que construyó sobre los cimientos bien firmes de la roca, aunque vienen las tempestades y hay un daño, es menor. Porque la persona se compromete a estar con Dios y se afirme. Y luego dice que nos fortalezca, que nos ayude a sentirnos fuertes. Que ya no vayamos por la pastilla de la fortaleza, que se necesita, yo sé que se necesita, pero además de lo que es biológico, que la fortaleza es espiritual. Porque Dios nos quiere fuertes, no nos quiere débiles. De hecho, no nos creó para que seamos débiles, nos creó para que seamos fuertes. Nada más que hemos fallado, no hemos entendido y a veces necesitamos que Dios nos vuelva a ubicar donde Él quiere. Y luego dice que les establezca, o sea, estar en ese lugar diseñado. Y luego dice el versículo 11, a este Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se repite la palabra gloria. La palabra doxa anterior que dice, nos llamó a su doxa, gloria eterna en Cristo, o sea, ya estamos para la salvación, pero también a este Dios le tenemos que dar un reconocimiento. ¿Cuándo Dios merece la gloria? Siempre. No es cuando yo me siento muy bendecido, siempre. Dice ahí, entonces, a este Dios de toda gracia, a Él sea esa gloria. Presente continuo. Yo quiero glorificarte, pase lo que pase. Cuando pasan cosas muy difíciles, te glorifico. Cuando pasan cosas que parecen de bendición, también te glorifico. Y el imperio es el dominio de Dios. ¿Sabe que eres el rey? Entonces, si tú eres el rey, Señor, que lo que sucede sea de acuerdo a tu voluntad. A veces no he entendido lo que es tu voluntad y quiero crecer en esto, pero yo te ruego que ese imperio tuyo se cumpla en mi vida, para que entonces, dice, por todos los siglos se cumpla este reino de Dios. ¿Cuándo reina Dios? Siempre. Aunque ahorita parece muy difícil de ver, sin embargo, Dios reina siempre. Y luego está la palabra amén. ¿Qué significa amén? No. Amén no se declina. Es una palabra que significa así es. Así es. Y es aramea. Entonces, hermano, es como un compromiso de lo que nosotros creemos que es lo más importante. Porque hay cosas que no son tan importantes, ¿no? De hecho, si no son tan importantes, pues ni atención, ni tiempo, ni nada, pero es importante. La salvación, la gracia, los hijos, la familia, la santidad, todo lo que Dios demanda como importante, ahí tenemos que decir amén. Así es. Estoy convencido, esto es lo más importante. De hecho, esa es la frase que Jesús usó cuando luego aparece ahí, desierto, desierto, los digo, ¿se acuerdan? Dice amén, amén, en el idioma original, o sea, así sea, y Jesús dijo cosas importantísimas. Entonces, cuando yo digo así es por algo muy importante que de veras merece toda la atención. Y luego viene una doxología. Doxología es gloria a Dios, como decíamos, de doxa, gloria, y es una expresión que le glorifica al Señor, porque dice ahí al único Dios
verdadero, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, es una decisión de Pedro que nos enseña a nosotros a decirle: Señor, que tu gloria sea siempre, que hoy tu gloria sea vista, que sea sentida, que sea expresada como tú quieres, que tu brillo perfecto se manifieste en todas las cosas. Y luego dice, ¿cuánto va a durar la alabanza? Es muy bonito, ¿no? Porque ahí dice: esta gloria para Dios sea por todos los siglos. Aquí alabamos con cantos, con vida, con estilos, con cosas que hacemos. Es una alabanza al Señor y es permanente aquí. Tenemos a veces cuestiones que se tienen que acabar, ¿no? Sin embargo, la eternidad es la máxima expresión de la adoración. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, cuando ya estemos reunidos con la gran congregación de los santos, cuando estemos en la presencia de Dios, todos muramos o se cumple el tiempo de Dios, ahí podremos glorificar al Señor eternamente. Y esa es la expresión que usa Pedro aquí. Ahora, cuando dice aquí para nosotros glorificar a Dios, yo quiero reconocer siempre quién es Dios, porque es el darle la gloria. De hecho, un creyente maduro o firme en las cosas, como dice aquí, le glorifica, porque dice, a Dios sea la gloria, hermanos, es como una invitación. Pero ya aplicado a nosotros es como que yo tengo que siempre darle la gloria al Señor y siempre inclinarme y reconocerle y estar delante de Él. ¿Se acuerda de la mamá de los hijos de Zebedeo? ¿Cuántos han tenido mamás medias imprudentes? No volteé a ver a nadie. La mamá de Jacobo y Juan le dijo a Jesús: Señor, te quiero pedir algo muy especial. ¿Se acuerdan? Que en tu reino ordena, que en tu reino estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué dijo Jesús? Ay, ay, ay. No sabes lo que pides. Eso dijo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque al lado izquierdo o derecho del rey era lo que estaban pidiendo en ese momento, ¿no? Que había emperadores y césares y todo aquello. ¿Y quién quiere estar a la derecha y a la izquierda? Es el importante. Es el de la selfie actual. Pero no es para ellos. Es para 24. En Apocalipsis dice: 12 a un lado del Señor en el cielo son las 12 tribus de Israel, que fallaron y todo, pero son 12. Y al otro lado están 12, que son los apóstoles. Entonces ya estaba diseñado que no iban a ser estos 2 sino 24. ¿Qué es mejor, 2 o 24? Las mamás necias siguen diciendo que 2. Hermanos, los 24 tienen el gran honor de estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Nada más que con sus coronas, otra vez chiquitas, las arrojan. Ya no es importante la corona, ya no es importante el lugar, lo importante es glorificar a Jesús. Y entonces ese es el más alto nivel de madurez, que no somos nosotros o nuestro nombre, nuestros hijitos, es Dios y su gloria la que queremos exaltar. Y aún con aquellos querubines medio raros ahí en el Apocalipsis, ¿no? Que adoran y constantemente le adoran, dice ángeles y los querubines y los 24 ancianos arrojan sus coronas. Arroje su corona. Ya está usted muy coronado. Arrójela. El que merece toda la gloria es el Señor. Y entonces decimos: Señor, yo arrojo mi corona. No me importa el lugar o el tamaño o el color de la corona. Me importa estar allí y quiero adorarte eternamente. Entonces tenemos 3 responsabilidades aquí, 1 de Pedro 5, 3: ancianos, jóvenes y permanecer. Oramos al Señor, hermanos, así sentados todavía. Clamamos al Señor que esta palabra haga el efecto. Y por favor comparta cuando quieran, para que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, te damos gracias por este texto del primer semestre de este 2026. Es tu palabra siempre. Estamos enfocados en ella, queremos estar enfocados en lo que tú dispones con tu palabra.
pero es una grandísima bendición que la podemos contemplar para ser formados, Señor, para ser transformados, para poder estar en lo que tú quieres. Responsabilidades de los creyentes. Gracias por los que ya somos ancianos biológicamente, pero también los que son adultos en lo espiritual, que pueden ser maestros, que pueden estar ayudando a otros, que se mantengan firmes en esto, Señor. Y los que son jóvenes, tanto como en lo biológico y en lo espiritual, que también tengan ese cumplimiento en tu palabra, que haya fortaleza, que haya lo que tú quieres en sus vidas y que tu nombre sea bendecido. Y para todos, Señor, la norma es permanecer, que permanezcamos en ti y te glorifiquemos, como dice aquí, Señor, ya no como una cosa temporal o algo de este momento, sino que te glorifiquemos en todas las cosas. Te adoramos como tu iglesia y nos unimos a esta gran congregación, Señor, y te rogamos que nos ayudas a ser fortalecidos para que hasta el día final estemos firmes, permanentes en la obra del Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia. Y que hoy podamos orar y entregar cada una de las cosas que tú demandas con esta palabra, y también que podamos recibir las bendiciones que en ella tú trazaste. En Cristo Jesús. Amén.